Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. ¿Qué causa la pobreza en México? Según desde su perspectiva como economista. La pobreza es una característica necesaria de las economías de mercado. Hay países que son capitalistas, que es economía de mercado, pero que no tienen los niveles de pobreza que tenemos nosotros. Por ahí habría que empezar. Por ejemplo, todos los países nórdicos, estamos hablando de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de Finlandia, las repúblicas bálticas, pero sobre todo estos que acabo de decir, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, hasta cierto punto Canadá, Suiza, muy particularmente Suiza, son países que forman parte del mundo capitalista, de la economía de mercado, y sin embargo tienen niveles de pobreza muy bajos. La desigualdad, que no es lo mismo que la pobreza, es muy reducida. No encontramos los niveles de mendicidad, de miseria que tenemos en países como el nuestro. ¿Y qué hace la diferencia? El modelo. El modelo. No la economía de mercado solo así en general, sino cómo se concreta. ¿Y cuál es el modelo nuestro y el modelo de ellos? Por ejemplo, solo por ejemplificar. En el régimen fiscal, ellos recogen más ingreso, más recursos vía impuestos de las empresas, mucho más que México. En términos generales pudiera decir yo, no voy a citar de manera puntual los impuestos de cada uno, pero en términos generales ellos recogen el 40, 45, 38% del Producto Interno Bruto en términos de impuestos. Mientras que en toda la OCDE, México es uno de los 2 países que menos impuestos cobra a los ricos, a los grandes potentados empresariales. Y por tanto, la capacidad del gobierno para redistribuir, para usar este mecanismo distributivo que es ingreso fiscal y gasto público, está mucho más limitada. Porque los grandes empresarios en México, las transnacionales, por ejemplo, casi no le aportan al fisco. Y al gobierno se le limita la capacidad de maniobra para redistribuir vía gasto público. Esta es una de las razones clarísimas de por qué la pobreza en México está asociada al modelo. La segunda razón es que nuestro modelo de competencia, México, se ha dicho, como todo país en una economía de mercado, debe ser competitivo, es decir, capaz de conquistar mercados, capaz de vender su producción. El problema es cómo ser competitivo. Y hay formas y formas de competir. Pero en el caso nuestro, el modelo ha puesto todo el énfasis en que compitamos utilizando como atractivo para la economía mexicana los bajos salarios. ¿Qué se hace entonces? Se incentiva la inversión extranjera directa, se atraen capitales, se motiva a los empresarios a venir a México y la carnada que se pone, el gancho es: aquí nosotros tenemos mano de obra barata, casi regalada. Vengan a invertir porque en México se regala mano de obra. Ese es nuestro atractivo. Y viene la inversión extranjera, sí, viene, invierte.
Pero ¿a qué costo? Al costo de la pobreza, de la falta de derechos laborales de nuestros trabajadores. Al costo de que, como lo ha reportado la propia OCDE, en todo el mundo OCDE, México es el país con la clase trabajadora peor pagada de toda la OCDE y con las jornadas laborales más prolongadas. Este régimen terrible para los trabajadores es la base de nuestra competitividad, de nuestro atractivo para la inversión externa. O sea que hay pobreza y mucha pobreza porque el modelo así está diseñado. Antorcha TV. Periodismo crítico.